Sí, muchas gracias de nuevo por aceptar estas ponencias y siguen muy bien con la organización, gracias. Bueno, esta ponencia se conecta a algo o bastante con la de Alberto, y es que es precisamente por el error de dónde colocamos la felicidad, la eudaimonía, los seres humanos en general. Es que es por eso, según el estoicismo, que surgen la mayoría de las guerras. En esta equivocación epistemológica de qué es lo que sería, pues, o lo que debe de ser, pues, la felicidad, y que mucha gente o la mayoría de la gente no sabe esto según el estoicismo, es que surgen los conflictos bélicos. Bueno, voy a pasar a leer mi ponencia. Entonces, yo lo que propongo es que con los presupuestos estoicos se podría hacer, tentativamente, hacer una disminución de estas cuestiones de las masacres, destrucciones totales, y bueno, una guerra, y de las guerras inmorales. Entonces, y esto a través principalmente del cosmopolitismo estoico. Entonces hay que entender por cosmopolitismo a la idea político-moral guía, que consiste en considerar que todos los seres humanos, sin importar nuestros orígenes, culturas, etnias o pensamiento, habitamos en una sola ciudad llamada Cosmópolis, y que por esto mismo debemos de ver por y cuidar a nuestros congéneres pese a las diferencias, así como debemos de proteger nuestra única ciudad que habitamos. Hay que aclarar entonces que el cosmopolitismo estoico no implica ni debe de implicar imponer un solo punto de vista, un solo gobierno, una sola cultura, un solo poder a todo el mundo. El estoicismo antiguo, entonces, en particular, estableció la existencia de un principio cosmológico, metafísico, que llamó simpatía, simpatia, o se puede traducir como simpatía, el cual unifica el cosmos o cosmópolis, y se trata de un principio de causalidad que hace que lo que suceda en una parte del cosmos repercuta en todo el cosmos, en toda la cosmópolis. Entonces, moralmente, según el estoicismo, no debemos afectar ninguna de las partes del cosmos, de la cosmópolis, porque esto afectaría el todo. Entonces, este causalismo estoico contiene la idea de que el cosmos también posee un alma o neuma, en griego, que está conformada por esta mencionada simpatia, y por ende tal alma une a la cosmópolis como si fuera un ser vivo. Un ser vivo que necesita que todas sus partes se encuentren en óptimas condiciones. Según el estoicismo, entonces, la naturaleza diseñó a todos los seres vivos como capaces de sentir. Por ende, por ser un ser vivo, la cosmópolis siente todo lo que se le hace a cada una de las partes. El ser humano siente y se guía, como muchos otros animales, a través de un tipo de orientación que es la autoprotección de su persona, la protección de todas las partes del cuerpo, así como de su familia. A este principio de orientación, apropiación, el estoicismo lo llama oikeiosis, y lo consideran como un principio de justicia, que es de donde viene esto de la economía o el buscar lo que es de uno mismo y cuidarlo, lo que está abajo del techo de uno. En tanto que la oikeiosis fue otorgada a todos los mortales, todos tenemos este principio, también debemos de optar por regirnos a través de ella en nuestro comportamiento, con la cosmópolis. Esto es, regirnos con un principio de orientación, apropiación hacia la ciudad universal y considerarlo como si fueran esa ciudad nosotros mismos y protegerla. Entonces, los principales filósofos del estoicismo estimaban que el cosmos, en su significado de universo y orden, posee un sentido racional. Cito, que el mundo es un ser vivo, racional, animado, inteligente, lo sostiene Crisipo, así como Apolodoro y Posidonio, en el sentido de que es una sustancia dotada de alma, de usía y capaz de sentir. Fin de cita. Entonces, esta filosofía metafísica de la historia, como le llamo a esta parte del pensamiento estoico, y la física estoica, se establece que el universo orden o cosmópolis y su devenir es en sí un universo orden metafísico, moral, trascendente o cosmos vivo. Por ende, repito, todo cuanto acontece en este orden universo afecta y puede dañar al alma de ese mismo universo orden, por más insignificante y apartado que sea ese suceso. El cosmopolitismo, en un principio, no apoya a las prácticas imperialistas que realiza una etnia o cultura particular que se considere con mayores
derechos que otros y por ende con derecho a sojuzgar a otros. En este respecto, pues es totalmente opuesto a la postura aristotélica que ya mencionó el compañero Alberto, en la cual veía a los griegos particularmente como los que tenían este derecho a sojuzgar a los no griegos. Entonces, la aplicación de esta teoría metafísica epistemológica del estoicismo a la guerra lo pongo en dos ejemplos. En las destrucciones de Tenochtitlan y de Hiroshima como errores anticosmopolitas. Entonces, la ciudad de Tenochtitlan fue destruida en agosto de 1521 por un grupo étnico muy distinto al conformante de la mencionada ciudad, el náhuatl azteca. La diferencia de pensamiento, de cosmovisión, idioma, educación, religión entre la cultura náhuatl azteca y la española eran pues abismales. Por ejemplo, la práctica de sacrificios humanos en honor a deidades de una religión politeísta es uno de los puntos que más extrañeza causó a los europeos. El mismo gobernante, el Tlatoani, participaba en los sacrificios de los prisioneros de guerra, lo que era como si los propios reyes católicos o cualquier otro gobernante actual participara directamente en el fusilamiento o ahorcamiento de los enemigos capturados durante una guerra y que dedicaran esos fusilamientos a Dios o a un Dios. Aunque por motivos estratégicos militares como desconocimiento de la geografía de América o la cantidad de población de las culturas mesoamericanas o desconocimiento a sus tácticas militares, pues los españoles también realizaron alianzas, como sabemos, con otros grupos indígenas, como tlaxcaltecas, demostrando entonces posibilidad de hacer un lado estas diferencias entre pueblos con el punto de lograr un objetivo bélico político. Ahora bien, para los estoicos, el que una persona realice acciones incorrectas o inmorales, como sacrificios humanos, no llevaría a la conclusión de que es moralmente necesario castigar, asesinar, desaparecer o conquistar a quienes realicen estos actos inmorales. Lo que sería necesario, moralmente hablando, según el estoicismo, es convencer a estas personas de sus errores epistemológicos, pero no exterminarlas. Entonces, el correcto seguidor del estoicismo debe de ser virtuoso, incluso o sobre todo con las personas estimadas como no sabias, como las pasionales, que habitan la cosmópolis, como los violentos aztecas que conquistaron otros pueblos indígenas como otomís, chichimecas, etc. Por ende, para el estoicismo, hubiese sido incorrecto cometer una masacre conquista contra los aztecas. No habría justificación para cometer genocidio contra ellos, como lo cometieron los españoles, por más inmorales y belicosos que hubiesen sido o fuesen los mexicas. Bien lo resume Séneca el Menor en su texto sobre la ira. Cito: es abominable, nefas, hacer daño a la patria, luego también a un ciudadano, pues él es parte de la patria. Las partes son sagradas si el conjunto es digno de veneración. Luego, igualmente, a un hombre, pues este es conciudadano tuyo en una urbe más grande. Fin de cita. Sabemos que esa urbe más grande, pues es la cosmópolis donde todos vivimos. Entonces, en el caso de Hiroshima, para argumentar en contra del lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima en agosto de 1945, los estoicos también hubiesen seguido esta lógica en contra de la destrucción y masacre de los habitantes de Tenochtitlan. El cosmopolitismo y el tratar de convencer mediante el uso de la razón de los errores que los viciosos estuviesen cometiendo. Es decir, tenemos que para julio de 1945 y después de decenas de miles de muertos en la Guerra del Pacífico desde 1941, los Estados Unidos ya poseían para 1944-45 una nueva arma de gran potencia y estaban en una situación política interna y externa en la que supuestamente no les era posible evitar lanzar esta nueva arma sobre Hiroshima. Según los planes, la nueva bomba haría que ya no se necesitase la invasión a las Islas Mayores de Japón, salvando así las vidas de miles de hombres, pero de hombres estadounidenses. Independientemente de la estrategia estadounidense en la guerra, tendríamos que hacernos y responder la siguiente pregunta. ¿Los norteamericanos hubiesen lanzado la bomba atómica sobre alguna ciudad de Europa occidental o central si Alemania no hubiese sido vencida en mayo de 1945? Es decir,
los lazos culturales, religiosos, raciales entre los estadounidenses y la Europa hubiesen disuadido a los primeros de lanzar la bomba atómica en Europa? Bueno, tenemos que el primer ministro británico Winston Churchill estaba completamente a favor del uso de la nueva bomba atómica sobre Japón. Se sabe que incluso la Unión Soviética no haría nada para disuadir del uso de la bomba atómica en una ciudad japonesa. E incluso las mediaciones de países neutrales como Suecia para finalizar la guerra contra Japón hacia mayo de 1945 y antes de llegar a medidas más drásticas, no tuvieron ningún fruto. Entonces, la bomba fue lanzada pese a la oposición de algunos propios generales americanos como Dwight Eisenhower, quien quería evitar que su país se ganara la War Condemnation. Para el estoicismo, el lanzamiento de una devastadora bomba sobre una ciudad llena de civiles hubiese sido o es un acto vicioso, propio de la falta de la virtud de la sabiduría, de la falta de la valentía, en particular de la sabiduría de no saber cuál es el verdadero bien del ser humano, que es nada más actuar virtuosamente. La falta de la valentía por no querer seguir la guerra correctamente, con los medios tradicionales, entre comillas, y pues demostrar que en este caso poca valentía al querer terminarla tajantemente con una bomba atómica. Entonces nos refiere Séneca que el ser humano debe de ayudar a todos los seres humanos sin distinción de ningún tipo. Es decir, no debemos de ignorar las necesidades y los pedidos de auxilio de nadie de ninguna ciudad, así como no los ignoraron los suecos tratando de que Japón se rindiera antes de que le lanzaran la bomba atómica. Y entonces, esta es una actitud cosmopolita, una actitud en la que tenemos o tendremos conciencia de que vivimos en una sola ciudad mundial, y Séneca nos lo dice con una frase lapidaria. Cito: oh, qué ridículas son las fronteras de los mortales. Fin de cita. Entonces, tenemos, regresando a Tenochtitlan, que la ciudad de Tenochtitlan no fue solo físicamente destruida, sus templos desmontados piedra por piedra y las esculturas de sus dioses pulverizadas o enterradas, sino que también, en palabras de Luis Barjau, cito, la población del reino azteca sufrió una merma de un 80% por la peste que se creó con el contacto biológico, por el genocidio en las batallas, por el desánimo espiritual de los indígenas sobrevivientes en un nuevo régimen y en un mundo inconcebible para ellos. Fin de cita. Lo que busco entonces subrayar con el cosmopolitismo de los estoicos es que los propios gobernantes y militares de una nación potencia en particular deben de autocorregirse, de automoderarse mediante este principio de oikóisis, y deben de buscar siempre precisamente aquello de lo que no se habla en los medios de comunicación hoy en día, que está la guerra en Ucrania, buscar precisamente la virtud. Y buscar la virtud en la propia guerra, en sus represalias contra sus enemigos. Esto se puede lograr tal vez, y en parte, mediante enseñanzas y prácticas de virtud como las que enseña el estoicismo. Ahora paso a cómo poder evitar estos excesos de la guerra, según los excesos de la guerra en general, según el estoico Epicteto. De acuerdo con el estoico tardío grecorromano Epicteto, que vivió del año 50 al 135 de la era común, todas las guerras, en especial las internacionales, las que se dan entre diferentes naciones, pues, entre diferentes naciones independientes, son causadas debido a que los líderes colocan sus conveniencias en otros lugares distintos a la virtud, y precisamente por hacer esto, pues ocurren las guerras. Es decir, porque las personas colocan su conveniencia en un lugar erróneo, como son las riquezas, las tierras, los recursos naturales, el honor, la gloria, la fama, etcétera, es que surgen estos conflictos. Epicteto afirmó que la guerra de Troya, por ejemplo, fue causada porque Paris, Alejandro y Menelao, líderes de los griegos, colocaron, bueno, sabiendo que la guerra de Troya está, como la cuenta Homero, es pues mitológica, pero retoma esta guerra Epicteto y retomará otras guerras más históricas, como veremos ahorita. Entonces, estos líderes de los griegos colocaron sus conveniencias en una mujer, colocaron sus conveniencias erróneamente en la conservación de Helena. Si Paris y Menelao hubiesen reconocido que su amor por Helena o que sus respectivos honores, afectados por los distintos raptos de Helena, no son cuestiones que llevan a la completa felicidad o eudamonía,
entonces ellos no hubiesen ido a la guerra. Cito a Epicteto. Dice Epicteto. Y aún antes, por eso pasó lo de Troya. Alejandro era huésped de Menelao, y si alguien hubiera visto su mutua cordialidad, no habría creído a quien le dijera que aquellos no eran amigos. Pero alguien echó en medio un bocado, una hermosa mujercita, y por ello la guerra. Fin de cita. Entonces, Epicteto explícitamente dice y explica que no nada más la guerra de Troya, las guerras médicas, la guerra del Peloponeso, las guerras de Alejandro Magno, las guerras dacias y otros conflictos de la antigüedad fueron provocados por el ignorar cuál es el lugar correcto para colocar la conveniencia personal. Para Epicteto, debemos de colocar nuestras conveniencias para obtener felicidad y ser morales en el único lugar que en verdad controlamos, en nuestra capacidad de decidir. Es lo único que controlamos. Ahí es donde debemos de colocar la conveniencia propia. Otras cuestiones que tienen valores convencionales, pero no verdaderos, como la riqueza, el poder, el honor, la gloria, la fama, la familia, los territorios, la patria, etcétera, no están en verdad en nuestro control. No son nuestros. Luego, entonces, si colocamos nuestras conveniencias en ellos, entonces cometemos estos errores morales, epistemológicos, metafísicos, etcétera. Entonces, siguiendo a la filósofa Susan Bobsien, las recomendaciones morales de Epicteto son primordialmente pragmáticas y prudenciales. Sus ideas tienen, pues, un objetivo global, sociopolítico: conseguir reducir a un mínimo los conflictos interpersonales, los cuales pueden desembocar en la creación de una cultura o de una sociedad de ambición, de una cultura de conquista, de deseo, que a la postre, si ese tipo de cultura de ambición se encuentra en los líderes de las naciones, desembocará necesariamente en guerras internacionales o internas. Debemos de actuar correctamente hacia todo el mundo, según el estoicismo. Ergo, no debemos de causar daños innecesarios a los demás por medio de la violencia. Las pasiones como la ambición, el deseo, el miedo excesivo son las cuestiones que, por antonomasia y no solo en la visión estoica, destruyen la paz y la armonía mundialmente hablando. Entonces, ¿cómo podrían evitarse algunas masacres o guerras siguiendo posturas estoicas? Si el ser humano considera que los mayores males de la guerra fueron originados, si piensa y reflexiona sobre esto, porque algunos individuos, en especial los líderes de las naciones, de los países, colocaron sus respectivas conveniencias en cuestiones como obtener, mantener el poder, la riqueza, el reconocimiento, la gloria, etcétera, y no en obtener la virtud. Entonces tenemos como consecuencia que los pacifistas, internacionalistas, etcétera, recomendarían o deberían de recomendar ser más cuidadosos en lo que consideramos un bien y en lo que no, donde los líderes de cada nación, especial los que tienen grandes ejércitos, deben de ser los más cuidadosos en ver dónde colocan su bien. Por ejemplo, si en el año 431 antes de la era común, los atenienses y los espartanos no hubiesen colocado sus respectivas conveniencias en el honor respectivo, sino en la virtud, entonces quizá se hubiese abortado la guerra del Peloponeso. De forma análoga, podríamos interpretar que, digamos, otro ejemplo, la Primera Guerra Mundial fue originada primordialmente porque, entre otras razones, Guillermo II y los alemanes colocaron su conveniencia en la obtención de territorio y de prestigio, y a su vez los británicos, franceses y rusos colocaron sus conveniencias en sus respectivos honores, los cuales sus honores no les permitían que las potencias centrales, Alemania, Austria y Turquía, se salieran con las suyas e incrementaran su poderío. Entonces ahí veríamos que la causa de esta Primera Guerra Mundial sería, pues, el error epistemológico, de donde todas estas naciones y los líderes colocaron incorrectamente lo que ellos consideraban su felicidad, su bien. No obstante, los estoicos aceptarían que precisamente en la Primera Guerra Mundial en 1914, algunos libraron una guerra justa y no condenarían sus acciones bélicas. Países como Bélgica o Serbia pudiesen ser exculpados porque no fueron agresores, porque luchaban por causas justas defensivas. O en el caso de la guerra actual en Ucrania, Epicteto tal vez interpretaría que el origen de esta guerra se encuentra tanto en el hecho de que Vladimir Putin erróneamente colocó su conveniencia en la adquisición o recuperación de territorios para Rusia,
a su vez como en el error de que Estados Unidos y de la OTAN colocaron sus conveniencias en extender su influencia en Europa del Este y convertir a Ucrania en un aliado occidental y que por fuerzas querían o quieren que se metiera en la OTAN. Entonces, en un último ejemplo, siguiendo la lógica estoica, la guerra de México-Estados Unidos de 1846 se originó también por un correcto sentimiento estadounidense hacia el incremento de tierras, y los estoicos bien pudieron argumentar que la respuesta bélica de México no se debió a un incorrecto sentimiento, a un vicio, pues para ellos México no realizó actos belicosos moralmente incorrectos, debido a que se trató para nosotros solo de una justa guerra defensiva, a menos que la mayoría de los líderes y ciudadanos mexicanos durante esa guerra hubiesen incurrido en actos viciosos para ganarla, tendríamos que México también hubiese librado en una guerra justa, no justa, perdón, inmoral. Por último, quiero decir que para estoicos como Hierocles, los integrantes de cualesquiera sociedades del mundo deben de tratar correctamente a todos, de forma independiente a su origen y cultura. Ello porque en el estoicismo uno debe de tratar con virtud a todos, es decir, no viciosamente, no pasionalmente, y debe de cumplir los deberes para con todos, coterráneos, paisanos o foráneos, si es que se quiere llegar a la eudaimonía, a la felicidad, entendida felicidad también como el estado óptimo del ser humano. No se trata de la felicidad epicúrea, de la felicidad hedonista o de otro tipo de felicidades como ausencia de dolor. Hablamos de estado óptimo del ser humano. El estado óptimo del ser humano, el que evita mayores conflictos internacionales y guerras, es precisamente la felicidad. Y no hablamos de felicidades felicidad en conceptos modernos o de otros como utilitaristas como John Stuart Mill, que es la ausencia de dolor también, esta definición de felicidad, sino específicamente el estado óptimo del ser humano. Bueno, sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por tu intervención. Voy a seguir con ustedes en lo que queda de la mesa. Tenemos varias preguntas que nos llegaron en Facebook y también quisiera felicitarlos porque hasta ahorita esta es nuestra mesa con más recepción. Bueno, voy a hacer la primera pregunta. Igual si nos sobra un poco de tiempo,